Buenos días. Siguiendo con el desarrollo del eje temático número 3, hoy vamos a avanzar un poco más y vamos a ver una serie de conceptos preliminares, como lo son el concepto de punto material o partícula, el concepto de posición y distancia recorrida, y los conceptos de velocidad media y aceleración media. Con estos, una vez definidos estos conceptos, sí vamos a poder lanzarnos de lleno al estudio de algunos movimientos simples. Entonces, lo primero que vamos a ver en el día de hoy es el concepto de punto material o partícula. ¿Qué es esto? Bueno, desde ya les adelanto, esto es una idealización, es decir, es un concepto idealizado que no existe en la realidad, pero sí podemos imaginarlo en nuestra mente, concebirlo en nuestra cabeza, y con ello nos va a simplificar bastante el estudio del movimiento de los cuerpos. ¿Cómo es esto? Imaginemos un cuerpo real cualquiera, como este. Un cuerpo real cualquiera. ¿Qué característica tiene? Y la primera, que tiene un cierto volumen V, que es distinto de cero, y que está determinado por el espacio, el volumen que ocupa en el espacio. Es lo que caracteriza este valor V. Además de eso, este cuerpo está formado por una cierta cantidad de átomos o moléculas, es decir, una cierta cantidad de materia, y esa cantidad de materia determina otro concepto también muy importante para los físicos, y que es la masa de ese cuerpo, que la simbolizamos con la letra M. Es decir, este cuerpo en el espacio tiene un cierto volumen y tiene una cierta masa. En consecuencia, encontrándose en el campo gravitatorio terrestre, porque sabemos que siempre está presente la aceleración de la gravedad G, que es la responsable de la caída de los cuerpos, y que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, por encontrarse este cuerpo dentro del campo gravitatorio terrestre, ¿qué experimentará este cuerpo? Un peso. Tendrá un cierto peso P, que lo dibujamos en un punto característico del mismo, que se llama baricentro o centro de gravedad G. Allí imaginamos situada la fuerza peso. Esta fuerza peso, como ya sabemos, está estrechamente relacionada con la masa del cuerpo y con la aceleración debida al campo gravitatorio terrestre. Es más, el peso se determina como el producto de la masa m por la aceleración de la gravedad g. Bien, si nosotros intentamos estudiar el movimiento de este cuerpo real, ¿con qué nos vamos a encontrar en la realidad? Con que este cuerpo, cuando se mueve en el espacio, puede tanto trasladarse desde una posición hasta otra, pero a medida que se traslada puede también rotar alrededor de cualquier eje. Entonces, imagínense, si el cuerpo, a medida que se traslada por el espacio, también va rotando, describir su movimiento puede resultar bastante complejo, bastante difícil. Entonces, en una primera instancia, como para facilitarnos el acceso al estudio de los movimientos, lo que vamos a hacer es una simplificación muy grande. Imaginemos que fuese posible que este cuerpo fuese reduciendo progresivamente su volumen, drásticamente, hasta que al cabo de haberse reducido su volumen se convierta en un punto geométrico. Es decir, un cuerpo que tiene un cuerpo carente de dimensiones. Esto es un punto geométrico, pero conservando del cuerpo original toda su masa. Entonces, ¿a qué habremos llegado? Habremos llegado a un nuevo cuerpo carente de dimensiones, que tiene la dimensión de un punto geométrico, pero que conserva la masa del cuerpo original, y por lo tanto, si carece de dimensiones, su volumen ahora ¿cuánto vale? Su volumen B es igual a 0. Entonces, este cuerpo que conserva del cuerpo original toda su masa, tendrá por lo tanto, al tener la misma masa, tendrá el mismo peso P. Pero carece de dimensiones. Esto obviamente es una idealización, porque en la práctica esto no es factible de ser realizado. Entonces, este cuerpo al que hemos llegado, producto de esta progresiva reducción de su volumen, ha hecho que esto se convierta en un punto material o partícula. Es decir, un cuerpo que carece de dimensiones,
Por lo tanto, no ocupa volumen en el espacio, pero sí conserva del cuerpo de origen su masa. Esto es un punto material o partícula. ¿Y cuál es la ventaja de haber hecho esto? La ventaja es que un punto material, al carecer de dimensiones, el único movimiento que puede hacer es el movimiento de traslación. No puede rotar alrededor de ningún eje porque no tiene dimensiones. Lo único que puede hacer es, al trasladarse desde un punto a otro, pero sin rotar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar el movimiento de este punto material, el cual solo puede sufrir movimientos de traslación y nada más. Por ello vemos, aparece esta simplificación con el objetivo de simplificar, para la redundancia, las posibilidades de movimiento. Entonces, a partir de este momento, vamos a estudiar exclusivamente el movimiento de puntos materiales o partículas que lo único que pueden hacer es trasladarse en el espacio, pero no pueden rotar. ¿Por qué? Porque carecen de dimensión. Bien, hemos definido el primer concepto importante, punto material o partícula. Vamos a definir ahora dos conceptos más muy importantes, que son los del concepto de posición y distancia recorrida. Posición y distancia recorrida. Bien. Vamos a imaginar entonces un punto material P, tal como este, que se mueve y lo hace con un movimiento rectilíneo o unidimensional. Es decir, el punto se mueve de tal suerte que su trayectoria es una línea recta. Supongamos, el punto se mueve con un movimiento rectilíneo horizontal. Entonces, en este caso, para describir el movimiento del cuerpo, nuestro sistema de referencia se va a simplificar considerablemente, porque ahora solo necesitaremos un eje de coordenadas para describir su movimiento. El eje X, con su origen, por ejemplo, acá, en el punto O, y, como siempre, nuestro cronómetro, que lo simbolizamos de esta manera, el cronómetro que es el dispositivo que nos permite medir los intervalos de tiempo. Entonces, nuestro sistema de referencias ahora está formado por un único eje X, por comodidad dispuesto en la dirección y sentido del movimiento del punto P, y el cronómetro. Entonces, nuestro sistema de referencia está formado por el sistema compuesto por el eje X y el cronómetro, que nos permiten identificar la posición y el tiempo transcurrido. Bien, entonces decíamos, imaginemos que este punto P se mueve con un movimiento rectilíneo horizontal, y entonces, por sencillez, hemos dispuesto el eje X a lo largo de ese movimiento. Bien, ¿cómo definimos la posición del punto P en ese instante inicial? Consideramos que el punto P en este instante inicial, al que vamos a llamar el instante T1, el instante inicial, se encuentra en esta posición P1. ¿Cómo identificamos su posición? Pues muy sencillo, a través de su coordenada medida desde el origen de coordenada, es decir, desde el cero origen de coordenada hasta la posición que ocupa el punto P1. Este es el valor de la coordenada X. Como es la coordenada que tiene el punto P en el instante P1, la vamos a llamar X1. Entonces, X1, ¿qué define X1? Define la posición de P en el instante T1. Entonces vemos que directamente la posición del punto P en el instante T1 viene dada directamente por el valor de su coordenada X1, medida con respecto al origen de nuestro sistema de referencia, como siempre. Imaginemos ahora que el punto material se mueve describiendo una trayectoria rectilínea, y se mueve hacia la derecha, describiendo una trayectoria rectilínea, esta trayectoria que estoy dibujando en color rojo, y al cabo de un cierto tiempo, el punto material ahora se encuentra en esta otra posición, llamémosle P2, obviamente en un instante posterior T2.
¿Cómo identificamos la posición del punto P en este instante T sub 2? De manera análoga, midiendo su posición desde el origen de nuestro sistema de coordenadas. Midiendo desde el origen O, la posición viene dada entonces por esta coordenada a la que vamos a denominar con el criterio definido x sub 2. ¿Qué es x sub 2? La coordenada que define la posición. La coordenada que define la posición de P sub 2, de P en el instante T sub 2, que es lo que hemos denominado, o lo que hemos identificado acá como P sub 2. Entonces, de esta manera, vemos que definir la posición de un punto viene dado directamente por el valor de su coordenada en el instante considerado. Entonces, la posición del punto material P en cualquier instante de tiempo viene dado directamente por el valor de su coordenada. Bien, vamos ahora a introducir el concepto de distancia recorrida. Para la distancia recorrida, su nombre ya nos da una idea clara. ¿Qué vamos a intentar representar a través de este concepto? Y la distancia que recorrió el punto material de partícula en el intervalo considerado. Bueno, si prestamos atención, el punto material en el instante T sub 1 estaba en esta posición, dada por x sub 1. Y en el instante posterior, T sub 2 está en esta posición, dada por x2. ¿Cómo se define la distancia recorrida? La distancia recorrida, que como vamos a ver enseguida es una magnitud vectorial, se la define como la diferencia entre la coordenada que define la posición final x sub 2 menos el valor de la coordenada que define la posición en el instante inicial x sub 1. Así se determina la distancia recorrida. Entonces delta x, y le ponemos una flechita de vector arriba, porque es una magnitud vectorial, se llama distancia recorrida. ¿Qué mide? Precisamente eso. La distancia que ha recorrido el punto material desde el instante T sub 1 hasta el instante T sub 2. Pero ¿cómo podemos reflejar que el punto material se ha movido desde T sub 1 hacia T sub 2 y no al revés? Asignándole el carácter vectorial a la distancia recorrida. Entonces le ponemos acá una punta de flecha y este vector de color rojo es delta x, que representa la distancia recorrida por el punto material P, que como vemos delta x es un vector que va desde la posición inicial que ocupa el punto material hacia la posición final. Esa es la dirección y sentido. Reitero, la distancia recorrida delta x es una magnitud vectorial cuyo módulo está dado por la diferencia de las coordenadas x sub 2 menos x sub 1, y cuya dirección y sentido está dada desde la posición inicial P1 hacia la posición final P2. Y el punto de aplicación de delta x coincide con la posición del punto material en el instante inicial. Este vector, entonces, define de manera indudable cómo es la distancia que ha recorrido el punto material, qué tamaño tiene y hacia dónde está dirigida. La distancia recorrida delta x en el sistema internacional, dimensionalmente hablando, la distancia recorrida delta x, la colocamos entre corchetes para indicar que vamos a referirnos a la unidad en la que se expresa, en el sistema internacional se mide en unidades de longitud, es decir, en metros. Bien, de esta manera hemos introducido el concepto de, entonces, posición y distancia recorrida, y ahora sí, nos quedan los dos últimos que son velocidad y aceleración, que vamos a definir a continuación. Valiéndonos también de esta situación particular. Entonces, vamos a definir ahora el concepto de velocidad media y aceleración media. Bien, primer concepto que vamos a definir. Si nos aprovechamos de esta situación donde el punto material P se mueve con un movimiento rectilíneo a lo largo del eje X, ya hemos dicho, este punto material P recorre
recorre una distancia delta x. Delta x representa la distancia recorrida dada por este vector de color rojo. Bien, y esa distancia recorrida la ha recorrido durante un intervalo de tiempo que vamos a identificar como delta t y que se determina como el instante final menos el instante inicial. Es decir, la duración del intervalo de tiempo que le tomó al punto material pasar desde acá hasta acá se calcula simplemente evaluando la diferencia entre el instante final menos el instante inicial. Entonces, para comparar la distancia recorrida por el punto material con el intervalo de tiempo empleado en recorrerlo, se define una magnitud física nueva que se llama velocidad media y que vamos a simbolizar como V sub m. V sub m se define como delta x sobre delta t. Así se la define porque así definida es una magnitud física de gran utilidad. Recordemos lo que acabo de decir. Para comparar la distancia recorrida delta x con el intervalo de tiempo empleado en recorrerlo, en matemática cuando queremos comparar dos cantidades, ¿a qué operación matemática echamos mano? Al cociente. Para comparar entonces delta x con delta t se define la velocidad media como el cociente entre delta x y delta t. La velocidad media tiene carácter vectorial. Es una magnitud vectorial que hereda el carácter vectorial de delta x. Es decir, delta x determina la dirección y sentido de la velocidad media. Como delta x apunta, es horizontal hacia la derecha, la velocidad media, en este caso, también lo será. Porque delta t es una cantidad escalar y un vector dividido en un escalar da origen a otra magnitud vectorial. Bien, dimensionalmente, en el sistema internacional, ¿en qué unidad se va a expresar la velocidad media? Bueno, como ya se imaginarán, se va a expresar en la unidad en la que se mide la distancia recorrida, que ya hemos dicho es metro, sobre la unidad en la que se mide el intervalo de tiempo, que en el sistema internacional es el segundo. Por lo tanto, en el SI la velocidad media se expresa en metros por segundo. Esa es la unidad, lo cual no significa que no haya otras unidades, pero esta es la unidad correspondiente al SI. Bien, ahora, para definir el último concepto que nos interesa en el día de hoy, la aceleración media, prestemos atención a lo siguiente. Puede suceder que el punto material en este instante inicial tuviera una velocidad v sub 1 y que en el instante final, cuando terminamos de estudiar su movimiento, tuviera otra velocidad v sub 2. ¿Sí? En el instante inicial v sub 1 tenía una velocidad v sub 1 y en el instante final v sub 2 tenía otra velocidad diferente. Acá yo me imagino que podría ser un poquito más grande, v sub 2. ¿Qué podemos observar? ¿Qué ha pasado con el punto material a medida que se ha movido? Evidentemente, no solo ha recorrido esta distancia delta x, sino que, ¿qué más se pone de manifiesto en esta situación? Que su velocidad ha cambiado del valor que tenía v1 en este instante, ha pasado a un valor v2 en este otro instante posterior. Es evidente entonces que la velocidad ha sufrido un cambio o variación delta v. Esto mide el cambio o variación de la velocidad, será la velocidad que tiene al final v sub 2 menos la velocidad que tiene al inicio v sub 1. Entonces, para comparar el cambio o variación de la velocidad que sufre el punto material con el intervalo de tiempo en el que se produce este, se define la aceleración. Es decir, para comparar el cambio o variación de la velocidad con el intervalo de tiempo durante el cual se produce, se define una nueva magnitud física que se llama aceleración media y que vale la variación, el cambio o variación en la velocidad delta v dividida en el intervalo de tiempo en el que esta se produce. Así se define esta magnitud física, porque así resulta de sumo interés, de suma utilidad. Entonces, ¿qué compara la aceleración media? ¿Cuánto cambia o cuánto cambió la velocidad con el intervalo de tiempo en el que se produjo ese cambio? Bien, la aceleración también es una magnitud vectorial que hereda el carácter vectorial del delta v, de la variación de la velocidad.
Dimensionalmente, en el SI, ¿en qué unidad se va a expresar la aceleración? Pues se va a expresar en unidades de velocidad, lo vamos a poner acá arriba, se va a expresar en unidades de velocidad sobre unidades de tiempo, es decir, dimensionalmente la aceleración media se va a expresar en metros por segundo al cuadrado, que es la unidad para la aceleración en el sistema internacional. Entonces, hemos introducido los conceptos de punto material o partícula, posición y distancia recorrida, velocidad media y aceleración media. Ahora sí, con estos conceptos ya claramente definidos, estamos en condiciones de comenzar a estudiar el movimiento de comenzar a estudiar algunos movimientos muy sencillos. Bien, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.